Interpolate es uno de los modos de animación más potentes que existe en la actualidad. Ha saltado a la palestra gracias a la inteligencia artificial. Es que este tipo de efecto, donde las imágenes van evolucionando, es simplemente genial. Es un placer mirar cómo creadores hacen obras como esta. Hoy te voy a enseñar a lograr este tipo de efectos gracias a Stable Diffusion de Forum. ¿Estás listo? ¡Comencemos! Interpolación de imágenes es un proceso matemático que calcula nuevos datos a partir de los disponibles, intentando mantener la misma forma anterior. Por ejemplo, si trabajamos con una foto, este proceso de interpolación creará nuevos píxeles a partir de los existentes. La interpolación, al usarlo con inteligencia artificial, logra efectos increíbles. Y hoy tú mismo vas a aprender a crear uno. No terminarás este video sin crear tus primeras secuencias de imágenes con interpolación. Si ya eres usuario recurrente de Emilius VGS, porque me imagino que te has suscrito, ya conocerás a The Forum y su archivo Colab. Si no es así, te explico brevemente. Con este archivo podemos generar todas las experiencias visuales. Con The Forum podemos crear animaciones, agregar videos y por supuesto generar interpolación con tan solo escribir una frase de texto donde indiquemos cómo queremos que sea el resultado visual, así como lo escuchas. Te recomiendo que veas mis videos anteriores para que comprendas todo y por supuesto dejaré el link del cuaderno de Google Colab en el primer comentario. Al abrir Google Colab, lo primero que debemos hacer es copiar el archivo utilizando Google Drive. Le cambiamos de nombre. Conectamos el proyecto. Lo que haremos ahora será darle clic a la primera instrucción, que es el setup donde se menciona el GPU. Este mensaje indica que nos hemos conectado exitosamente. Seguiremos avanzando. Aquí nos pedirán que nos conectemos a Google Drive, pues este proyecto nos permitirá descargar las imágenes generadas y por supuesto también el video. Activaremos los procesos a través de estos botones de play. No te olvides que en Select and Load Model debemos incluir estos dos elementos. En mi primer tutorial de The Forum explico detalladamente este proceso. En pocas palabras, debemos subir estos dos archivos hacia una ruta especial en Google Drive. Chequea el video inicial, te sacará de cualquier duda. Llegamos a la parte principal, Animation Setting. Aquí cambiaremos el modo y selecciono Interpolation. Luego puedes modificar el Max Frames para ajustar tu proceso visual. Para este ejemplo, solo trabajaré con 120 frames. Por cierto, todas las opciones se pueden modificar, pero dependerá si están asociadas con la interpolación. Muchas cosas dejaré por default, pero tú puedes explorar con total libertad. Interpolate for Frames será vital para crear una experiencia interesante. De manera predeterminada aparece el número 4, pero si lo modificamos a 10, verás su impacto. Le damos play. Ahora, en el prompt, agregaré un tema que nos guste. Lo bueno es que con interpolación puedes crear historias visuales. Yo voy a colocar textos que hagan referencia a la evolución de una aldea hacia una ciudad gigante, todo con un estilo pintoresco. Agregaré cada cambio que quiero en Animation Prompts. Ten en cuenta que al inicio de este texto hay un número que significa el frame exacto donde quiero que exista un cambio. Ahí actuará la interpolación de manera muy notoria. Como parte final, en RAM, podemos modificar
Image Setting. Por supuesto, también podemos cambiar el seed para generar un tipo de imagen específica. También podemos modificar el sampler. En fin, podemos hacer varios cambios. Modificamos el batch name por algo más acorde a nuestra idea creativa. Y aplicamos. Como sabes, esto tomará tiempo. Listo. Ya en el apartado final le quitamos el check a este recuadro. Y también a este. Modifica el FPS para controlar cómo se va a visualizar las animaciones. Y ya estamos listos para ver el video generado. Este es. Dura muy poco, pero puedes ver cómo se ha generado la interpolación. Ahora entenderás el inconveniente. Hay dos factores principales que afectan a la interpolación: el FPS y también el Interpolate for Frames. Regresemos a este punto. Cambiamos de 10 a 3. Y generamos nuevamente el proceso. Esto tomará tiempo. Ahora tenemos un video de 4 segundos, pero la interpolación es muy brusca, casi no hay. Esto significa que a menor sea el número de Interpolate for Frames, menor será el proceso de generar la interpolación por imagen. Así que lo aumentamos. Pasamos de 3 a 50. Trabajamos nuevamente el proyecto. Ahora tenemos un video de 40 segundos y una mejor interpolación. Se ve muy bien, a mí me gusta. Ya sabes, maneja Interpolate for Frames y el FPS para cambiar la estructura general. Por supuesto que puedes modificar todo lo demás, te lo dejo a tu criterio. Mira este otro ejemplo, ajusté el FPS. Ahora que ya sabes cómo utilizar el principio básico de The Forum Stable Diffusion, espero que crees cosas más geniales. Creo que he abarcado casi todos los elementos visuales que podemos trabajar con The Forum. Ahora podemos entrar de lleno a combinar esta tecnología con realidad aumentada o quizá también con realidad virtual. Ahora se viene lo bueno. Esto es todo por el momento. Emilius VGS se despide. Nos vemos en el metaverso. Bye.